Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo vídeo que tiene que ver con el tema de ecuaciones de la recta en el plano. Bien, y vamos con un ejercicio sencillísimo. Dice, pendiente de la recta tal. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que nos han dado la recta definida en sus ecuaciones paramétricas, ¿sí? Bueno, pues ponemos que la recta R está definida mediante sus dos ecuaciones paramétricas, ¿vale? Ahí está. Entonces, es 2 más 3 por t y igual a t. Vale. De aquí es muy fácil identificar los datos que tenemos, ¿no? Bueno, ya sabemos que para describir una recta en el plano tan solo hace falta un punto que pertenezca a la recta o un punto de paso y un vector director que marque la dirección de la misma. ¿Bien? Entonces esto es sencillísimo porque mirando las ecuaciones paramétricas y comparando con sus ecuaciones, con la forma genérica que tendría una recta genérica, ¿vale? Pues vemos que la componente y es p sub x más u sub x por t y que la componente y es p sub i más u sub i por t. Claro, entonces de aquí podemos sacar directamente, lo voy a hacer con color verde por ejemplo, ¿vale? Sacamos que esto tiene que ser igual al p sub x, ¿de acuerdo? Esto es el correspondiente al u sub x. Y esto que hay aquí delante, el coeficiente de esta t es un 1, ¿de acuerdo? Sería el u sub i. Y como el p sub i no aparece, pues interpretamos que es un 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos que el u sub x es un 3, que el u sub i es un 1, y con esto ya podemos formarnos nuestro vector director de la recta R, que tiene coordenadas 3, 1, ¿de acuerdo? Y podemos formarnos también nuestro punto de paso P, que tiene coordenadas 2, 0. Y aquí estaría el ejercicio. Sencillísimo. Aquí estaría el ejercicio, ¿no? Porque nos pregunta la pendiente. Claro, pero es que esto es sencillísimo. Ya sabemos que... vale, lo vamos a hacer en naranja, por ejemplo. Ya sabemos que la pendiente de una recta, ¿qué es? Pues es básicamente el cociente o división de la segunda coordenada o la segunda componente del vector director partido entre la primera del vector director. Es decir, básicamente la pendiente de esta recta R sería un tercio. Y ahora sí que estaría el ejercicio. Ahora sí. Vamos con el apartado B. Y dice, dame la ecuación funcional de la recta que pasa por el 0,4 y el 3,6. De acuerdo, vamos a ver. Ecuación funcional es sinónimo de ecuación explícita, ¿vale? Ecuación explícita o ecuación funcional, ¿de acuerdo? Pues básicamente aquí tenemos lo que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, claro, aquí nos han dado dos puntos de paso o dos puntos que pertenecen a esa recta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues vamos a nombrarlos, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que es el punto P, ¿vale? Y que el punto P es el 0,4. Espérate, que aquí me ha salido feo. Es el 0,4 y que el punto Q, ¿vale? Es el 3,6. Y voy a aclarar que tanto P como Q pertenecen a la recta R en cuestión, Q, a la recta R en cuestión que yo estoy buscando, ¿vale? Entonces, vamos a definirnos un vector, ¿de acuerdo? Entonces, pues puede ser, por ejemplo, el vector, el vector PQ, ¿vale? ¿Por qué no? También podría haber sido QP, pero bueno, en fin. Vector PQ, que empieza en P y acaba en Q, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar las coordenadas de Q, tenemos que hacer Q menos P. Entonces, lo desarrollo. 3,6, perdón, no con, menos 0,4. Entonces, esto queda 3 menos 0 es 3, 6 menos 4 es 2. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, este vector PQ, ¿de acuerdo? Lo podríamos llamar vector director de R, de nuestra R en cuestión. La recta R que pasa por estos dos puntos, es decir, la recta R que contiene a esos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, coordenadas del vector director, 3, 2, ¿vale? Y no hubiera pasado nada si definimos el vector al revés, ¿de acuerdo? Porque el vector director marca la dirección. A mí me da igual el sentido. Da igual que sea sentido ascendente o sentido descendente, ¿vale? Da igual el sentido, pero la importancia que tiene un vector director, porque puedes definir muchos y todos son proporcionales entre sí, es que marca la dirección de la recta en el plano. Bien, entonces importantísimo esto. Entonces, dado un vector director y un punto de paso, un punto que pertenezca a la recta R, vamos a coger el P, por ejemplo, ¿por qué no? Pues vamos a construirnos nuestra ecuación funcional. Definida en ecuación explícita o funcional es igual a I, está definida como I igual a mx más n, donde m no es más que la división de las componentes del vector director. Así que vamos a hallar m. Hallamos m y es básicamente 2 partido de 3. Bueno, ya sabemos que la pendiente es 2/3. Muy bien. Ahora bien, ¿y la ordenada? Bueno, pues la ordenada tiene también una formulita teórica que la sacamos en el anterior vídeo, bueno, en uno de los vídeos que tengo de deducción de todas las ecuaciones de la recta, ¿vale? A partir de 2 puntos de coordenada genéricos en el plano. Y básicamente es P sub I, es la segunda componente de mi punto de paso, menos la pendiente por la primera componente del punto de paso. Entonces, P sub I, pues 4, ¿verdad? 4 es P sub I. Entonces, menos la pendiente que es 2/3, pero es que el P sub X, ¿qué es? Es un 0. Bueno, pues ya sabes que esta parte va a ser un 0. Entonces, la n queda reducida, la ordenada en origen queda reducida a 4. Sin más, sencillo. Revisamos otra vez la fórmula para n y en efecto. Entonces, resulta que ya sabemos la ecuación funcional o explícita de nuestra recta en cuestión. Y igual a 2 partido de 3, 2/3 dependiente por x más 4. Y esa es la ecuación en cuestión en forma explícita o funcional, ¿vale? Una forma muy conocida también para los alumnos de tercero de la ESO, una función lineal con pendiente 2/3 creciente y con ordenada en el origen 4. O sea, cortamos el eje Y en el 4. Bueno, pasamos al siguiente apartado. Bien, en este siguiente apartado nos plantean que si el vector V y el vector W son perpendiculares. Bien, nos dan sus coordenadas y pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bien, entonces, la teoría, ¿vale? Porque esto es teoría, nos dice que si dos vectores, o sea que si multiplicamos escalarmente dos vectores, es decir, que si su producto escalar da 0, esto es importantísimo, entonces esto tiene una doble implicación. V es perpendicular a W y viceversa, que W es perpendicular a V. Pero es que esto, a su vez, ¿vale? Implica que el coseno del ángulo formado, ¿vale? O sea, es decir, que el ángulo que forman U y W, ¿vale? Que el coseno es 0. ¿Y por qué es 0? Pues porque precisamente el ángulo que forman es de 90 grados, ¿vale? Entonces, que su producto escalar de 0 implica que sean perpendiculares. Y eso implica que el coseno entre ellos es de 90... Perdón, que el ángulo formado entre ellos es de 90 grados. Por lo tanto, su coseno será 0. Porque el coseno de 90 es 0.
Bien, entonces básicamente hay que hacer el producto escalar. El producto escalar de, por ejemplo, dos vectores genéricos, ¿vale? U y V, pues es básicamente multiplicar la primera componente del U por la primera del V, perdón, por la primera del V y sumar la multiplicación de la segunda del U con la segunda componente del V. Esto suponiendo que sean vectores en el plano, claro. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Si da 0, entonces serán perpendiculares. Y visto lo visto, creo que sí que van a dar 0. ¿Por qué? Vale. Vamos a realizar el producto escalar de los dos vectores. Vale. Atención. 2 por menos 3, menos 6. Más 6 por 1, 6. Menos 6 más 6, 0. Exacto. Son perpendiculares. Entonces, V es perpendicular a W. Es decir, forman entre ellos 90 grados. O sea, que será algo así. Su representación, ¿vale? Será algo así. Este es el V, por ejemplo, y este es el W. Y aquí forman 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? No forzosamente tienen que estar así de pegados en el plano, no. Nos han dado unas coordenadas y los dos vectores se han formado en el plano, pero a saber dónde. Pero donde se hayan formado, a lo mejor hay una separación infinita entre ellos. Pero allá donde se hayan formado cada uno, ellos forman 90 grados entre sí. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que lo representamos así. Pegaditos, pero a lo mejor no. ¿Vale? Porque ya sabéis que los vectores se pueden trasladar a todo el plano, ¿no? Bueno, me dejo de líos teóricos y pasamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos dan otros dos vectores v y w diferentes, con unas componentes o con unas coordenadas un tanto raras, ¿vale? Con números decimales, pero bueno, que no os asuste. Entonces dice, ¿qué ángulo forman estos dos vectores? ¿Es un ángulo recto? ¿Es un ángulo agudo? ¿O es un ángulo obtuso? Bien. Vamos a ver. Entonces, la cosa es la siguiente. Para ver qué ángulo forman, también es muy bueno utilizar el producto escalar. De la siguiente manera. Dados dos vectores genéricos del plano, también tenemos otra fórmula para el producto escalar que es módulo del primer vector por módulo del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman, ¿de acuerdo? El ángulo que forman, bueno, en matemáticas normalmente y en vuestros cursos se designa así, ¿vale? Bueno, pues esta fórmula es la que vamos a aplicar en este caso, ¿sí? Entonces, vamos al lío. Módulo del V. Vale, entonces, módulo del V. Bien, es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y el módulo de W es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Bien. Lo que vamos a aplicar también es la otra forma del producto escalar, ¿vale? Que ya la hemos usado en el apartado anterior, ¿de acuerdo? Entonces, primera componente del U por primera componente del V más segunda componente del U por segunda del V. Vale. Y vamos a igualar, ¿de acuerdo? O sea, vamos a igualar, porque si las dos fórmulas nos indican lo mismo, bueno, pues será que el módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo que forman debe de ser igual a esto de aquí, ¿verdad? Os estoy desarrollando la fórmula teórica, ¿vale? Entonces, coseno del ángulo que forman tiene que ser igual a
este numerador de aquí dividido entre la multiplicación de los respectivos módulos, ¿vale? Y ahora, para despejar este ángulo, porque yo no quiero el coseno, yo quiero el ángulo, pues es básicamente despejo ese ángulo haciendo funciones arco, ¿no? Como yo le digo, arco coseno de todo esto de aquí. Y esto es una fórmula sencilla y directa que la podéis aplicar y os da directamente el valor del ángulo formado. Bien. Entonces, pues bueno, básicamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bien, pues este angulito de aquí no es más que... Bien, no es más que hacer 2 por 1 por menos 3,1 más 6,2 por 0,99 y todo partido entre la multiplicación de los módulos, ¿no? La raíz por otra raíz. ¿De acuerdo? Y estas raíces no son más que primera componente de lo al cuadrado más 6,2 al cuadrado menos 3,1 al cuadrado más 0,99 al cuadrado. A ver si no me he equivocado. No, no me he equivocado. Bien, lo calculamos, o sea, lo metemos todo a la calculadora, ¿vale? Es muy sencillo. Y la cosa es que vamos a hacer una clasificación, ¿vale? Entonces, si este ángulo, una vez que calculéis el arco coseno, etcétera, sale menor de 90 grados, pues ya sabemos que esto, ¿qué va a ser? Ángulo, ¿verdad? Agudo. Si este ángulo de aquí sale exactamente igual a 90, bueno, pues ángulo recto, ¿sí? Y si por el contrario, y en el último caso posible, que salga mayor de 90, ya sabemos que es un ángulo obtuso. Y ya está. Esa sería nuestra clasificación. Simple y sencillo. Increíble. Bien, y ahora vamos con el apartado E. Y este es súper interesante. De hecho, muy, muy importante. Dice, dame una recta perpendicular a 3x más y más 2 igual a 0 y que pase por el 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos han dado una recta R, que la ha llamado así, en forma general. Entonces nos piden otra recta S diferente a R, que sea perpendicular a R y que contenga el punto 2, 3. Es decir, que el punto 2, 3 pertenezca a esa recta S que voy a llamar yo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros queremos descubrir, queremos ver, o sea, queremos calcular la recta S, otra recta diferente a R, ¿vale? Una recta que si por ejemplo esta es la recta R, pues la recta S debe de ser así, que forme 90 grados con R. Pero, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa, pues si R tiene este vector director así, y S tiene su vector director así, lo que significa que dos rectas sean perpendiculares, es decir, que R sea perpendicular a S, implica, ¿vale? O es una doble implicación también, que los vectores directores, ¿de acuerdo?, sean también perpendiculares, ¿de acuerdo? Esto es lo que implica. Que los vectores directores sean perpendiculares. Porque claro, si el vector director marca la dirección de cada recta, pues deben de ser direcciones que formen 90 grados. Lógico, ¿no? Bueno, pues vamos a ello.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el vector director de esta recta R. Y entonces, gracias al desarrollo teórico que hice en vídeos anteriores, ¿vale? Si tenemos esta ecuación general, aunque tengo que decir una cosa, vamos a ver. Muchas veces en los libros vais a ver esto. AX más BY más C igual a 0. Bueno, es equivalente, ¿vale? A hacerla así que hacerla así, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros la vamos a hacer de la forma como la desarrollé yo, porque es que en realidad da igual. Entonces, el coeficiente que acompaña a la y se corresponde con el u sub x, el coeficiente que acompaña a b se corresponde con el menos u sub y la c, pues, viene dada por esto de aquí. Sencillo. Entonces, vamos a ver. Comparando, ya tenemos que este coeficiente de la y, pues, es el a, ¿de acuerdo? Porque esto, claro, lo podemos poner de la siguiente manera, tal y como yo os lo planteé en vídeos anteriores. Ponemos la y delante, cambiamos de posición el 3i y lo tenemos así, tal cual. Entonces, claro, esto es el a. El a vale 1. Esto es el b. El b vale 3. Y el c me da igual, porque lo que me interesa es sacar el vector director. Entonces, claro, nos vamos a nuestra fórmula teórica y vemos que el coeficiente a coincide directamente con el u sub i. Entonces, sabemos que el u sub x. Entonces, u sub x es 1 y el u sub i, pues básicamente va a ser menos b. Ahí está. Menos b. O sea, menos 3 va a ser. Sencillo. Muy sencillo. Entonces, ya tenemos nuestro vector director, que es el vector director de la recta R, ¿de acuerdo? El 1 menos 3. Y ahora necesito obtener un vector perpendicular a este. Pero hay una forma súper sencilla, ¿verdad? Que es, voy a obtener, y luego voy a llamar tal cual, vector director de R perpendicular. Pues es básicamente, cambio las coordenadas y le pongo un menos en la segunda componente, por ejemplo. Cambio las coordenadas y le coloco un menos. Por ejemplo, por ejemplo, sería un vector director perpendicular. ¿Sí? Así. Es más, de hecho, lo podéis comprobar. O sea, si yo hago u sub r producto escalar u sub r perpendicular, vais a ver que da 1 por 3, 3, más 1 por menos 3, menos 3. ¿Da 0? Sí, señor. Entonces son perpendiculares entre sí. Con lo que a este vector director, equivalentemente lo puedo llamar vector director de la recta S que estoy buscando. Donde el vector u sub S es perpendicular al u sub R. Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Muy sencillo, que a mí no me han dicho que tenga que dar la recta en una ecuación en concreto. No. Lo que voy a hacer va a ser formarme una recta S definida, por ejemplo, en sus ecuaciones paramétricas. ¿Por qué no? XY tiene que ser igual al P sub X. Bueno, me han dicho que S, ¿no? Me han dicho que este puntito de aquí, que este punto que es el 2, 3, resulta que pertenece a la recta S. Bueno, pues ya está. Entonces, X es igual a 2 más, vector director de S, sí, 2 más 3 por T, 3 más 1 por T. Y finalmente ya he definido una recta S que pasa por el punto 2, 3 y que es perpendicular a la recta S. Sencillamente. Y que es perpendicular a la recta R.
pues yo me defino una recta S, por ejemplo, que lo podría haber llamado de otra letra, ¿vale? Porque esto es libre, ¿bien? A no ser que vuestro profesor os diga, no, tenéis que llamarlo así o asá, ¿bien? Pero bueno, yo os dejo libertad y lo podéis llamar como os dé la gana. Entonces, si no especifica que calculéis una ecuación, un tipo de ecuación en concreto, pues tenéis libertad para poner la que queráis. Entonces, como ya os digo, como de las 6 formas, o sea, las 6 formas posibles son sinónimos entre sí, que definen al mismo objeto matemático en el plano, una recta en el plano. Pues entonces yo la pongo sus ecuaciones paramétricas y tirando. Bueno, pues hasta aquí todos los apartados. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.